Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. 8 de la mañana con 30 minutos. Buenos días, amados amigos, amados en Cristo. Este es otro programa de verdades eternas. Queremos enviar un cordial saludo a toda la audiencia que nos sintoniza desde diferentes puntos de la tierra. En algunos lugares está ya de noche, en otros 2 horas adelantadas, 3 horas, pero todos con el mismo espíritu tratando de aprender algo. Esta mañana está con nosotros, como siempre. Es un honor y un placer tener a mi hermano Jorge Martínez. Jorge, buenos días y bienvenido. Buenos días, hermano Freddy. Buenos días, Guido. Buenos días, mi hermana María, y a todos nuestros oyentes en cualquier parte del mundo. Dios les bendiga. Amén. También está con nosotros Guido Lozano. Guido, buenos días. Buenos días, Freddy. Buenos días, Jorge. Buenos días a hermana María, que está en controles. Y buenos días a toda la audiencia. Es un placer siempre compartir con ustedes. Y no solamente esto, aprender también a la vez de lo que Dios nos da día con día. Amén. También enviamos cordiales saludos a María Lozano, quien está en la cabina de controles ayudándonos siempre. Nos vamos de lleno al tema. Esta mañana vamos a estar mirando los problemas éticos que trae en la Biblia. La semana pasada hablábamos acerca de que cómo podemos resolver algunas de estas dificultades. Una de ellas era las genealogías de Cristo. Y hoy estaremos aprendiendo acerca de los problemas éticos. Y uno de ellos vamos a leer acerca de la matanza de los amalecitas. Y para eso vamos a ir al libro de 1 Samuel, capítulo 15, verso del 2 al 3. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y pareciera que aquí no hay ética, hermanos amados. Pareciera que aquí no hay respeto por nadie, ¿verdad? Así es. Y la gente, los detractores de la palabra de Dios, pudieran utilizar estos versos y lo han utilizado para mirar a Dios como un dictador, como un asesino, como un genocida, como uno que siembra el odio. ¿Quién nos puede decir, hermano Jorge? Nosotros confiamos en que Dios es justo. Amén. Pero no debemos de olvidar que en la justicia de Dios también Él conoce el futuro. Y Él sabe lo que va a pasar. Así. Entonces, el Señor, cuando dicta la muerte de los amalecitas, lo hace en el entendido de que si esto no se hace hoy, en el futuro el pueblo de Israel tendría problemas, ¿verdad? Y los tuvo. Y sí, mi hermano Guido en el programa anterior hablaba de esas cosas que suceden, que cuando no cortamos algo nos va a hacer daño en el futuro. Entonces, eso pasó con el pueblo. Digamos, Dios ordena destruir a Amalec por lo que hizo a Israel en el camino. Pero dice que no los deje con vida, que los destruya a todos. Pero si podemos ver, cuando entró Saúl como rey y Dios lo envía a destruir los amalecitas, Saúl desobedece y deja vivo al rey Agag, ¿verdad? Agag, por la codicia de que este amalecita le va a dar ciudades, le va a dar tierras y riquezas. Y él es lo que ve, se ve la codicia de Saúl. Y entonces desobedece a Dios. Y eso incomoda inclusive al profeta. El profeta lo despedazó. Cumple esa parte, pero si vemos más adelante, 400 años más adelante, resulta ser que, inclusive en el tiempo de David, a David se le escaparon 400 amalecitas, dice. Y esos crecieron tanto que cuando la reina Esther está como 400 años adelante en el imperio del Ciro, Amán trata de destruir al pueblo de Dios. O sea, pero Dios tenía una provisión, o sea, que Dios vino cuidando la provisión por lo que no hizo Israel en su momento,
o lo que no hizo Saúl en su desobediencia, podemos ver a través de la historia que Dios tenía una razón por la cual tenía que destruir a ese pueblo. Pasajes similares también hay, Jorge. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, verso 2, dice la palabra de Dios: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Un crítico dijo de la siguiente manera, dijo: no hablo por nadie excepto por mí mismo, pues creo que matar gente inocente es moralmente malo. Asesinar civiles cananeos debe distinguirse con precisión de lo que es matar soldados en la batalla que los israelitas tuvieron que tratar para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Francamente, me cuesta mucho creer que fuera la voluntad de Dios que se matara a todo cananeo, hombre, mujer, niño, pero como la Biblia dice claramente que esa fue la voluntad de Dios, debo concluir, dice este crítico, que los escritores bíblicos se equivocaron en este caso. El error de confundir sentimientos patrióticos con la voluntad de Dios es común en la historia humana, no obstante, es un error. Cuando este hombre empieza a escribir, quizás hacer su idea acerca de la falta de ética con respecto a la matanza de los amalecitas, él quiere darle como un juicio moral, ético a Dios, diciendo que Dios no puede contradecirse a sí mismo de que mataran a toda la gente. Pero tenemos que marcar algo muy importante. El hermano Jorge hablaba algo de la justicia de Dios. Pero también queremos hablar que los autores humanos de la Escritura hablaban por sí mismos y no por Dios. ¿Es posible que Dios condenara a esas masacres? Es la pregunta. Primero debemos reconocer que la razón para afirmar que aquí hay un error, esa razón es subjetiva, imaginaria. Un sentimiento moral y personal. Esta es la autoridad que juzga lo que puede y lo que no puede ser llamado palabra de Dios. Algo subjetivo, algo que no puede ver más allá de las consecuencias. Ese es el primero. El segundo, es un sentimiento mal dirigido. Cierto, es malo que el hombre mate gente inocente, pero no lo es necesariamente para Dios. Como dador de la vida, tiene derecho a tomarla como a él le plazca. Job nos recuerda eso, 1:21. Pero si el pensamiento de este crítico que empieza a escribir o a exponer sus ideas, que nos quiere aludir y nos quiere llevar a sus consecuencias de manera coherente, pareciera que fuera viable o correcto, ¿no tendríamos que repudiar también la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿El diluvio en la época de Noé? Es incorrecto suponer que estas personas eran inocentes, pues la Biblia nos dice en efecto que los cananeos eran tan culpables que la tierra los vomitaba. Levíticos 18:25 habla de esto. Hasta los niños se conciben en pecado. Salmo 51:5. Por último, resulta presuntuoso pensar que nuestros propios principios morales pueden juzgar a Dios y decirle lo que es bueno y malo. La naturaleza inmutable y justa de Dios es el principio de la justicia. Ahora, queremos quizás decir algo muy interesante. Cuando nosotros empezamos a prejuiciar a Dios desde nuestra perspectiva moral, tenemos que considerar que nosotros estamos en pecado. Y nosotros siempre emitimos juicios o sentencias, inclusive contra Dios mismo, por el simple hecho que empezamos a darle clases de moral o de ética a Dios. Y nosotros no tenemos la suficiente santidad, por así decirlo, para emitir esa sentencia contra Dios mismo. Eso fue el error que cometió, uno de los tantos errores que cometió Friedrich Nietzsche, al negar que Dios, o al afirmar que Dios había muerto, y que tienen todos los ateos al afirmar que Dios no existe, porque ellos pretenden dar un juicio desde su posición
Bueno, algunos moral, algunos inmoral, porque no les conviene. Pero ellos pretenden enjuiciar a Dios cuando ellos ni siquiera tenían control de su propia vida. Algo que mencionaba el hermano Jorge era que los problemas que iban a provocar los amalecitas no solamente eran futuros. El problema que ellos habían sido para Israel empezaron desde que Israel salió de Egipto en el camino a la tierra prometida. Ellos se opusieron porque no dejaron pasar a un pueblo que no tenía bandera, no tenía nación, no tenía tierra, a un pueblo que no contaba con ejército. Cuando digo no contaba con ejército, no estaba instituido su ejército. Era como unos se puede decir, improvisados, que tomaron armas y como pudieron se armaron. Pero no era un ejército que dijéramos que eran expertos en la guerra. Si estos venían de Egipto siendo borregueros, dijo alguien por ahí, siendo ganaderos, esclavos. Ellos eran fabricantes. Y ellos eran pastores, era su oficio. Imagínense, pero cuando la gente dice, no, ¿y por qué lo mataron? Estos desde ahí empezaron a mostrar la maldad y la injusticia que tenían en sus corazones. Porque a ellos no les iba a afectar, porque ellos iban a pasar y ellos impidieron el paso. Cuando tú vas a los libros de los reyes, dice que Israel permitió que algunos pueblos, bueno, los que conquistaron la tierra de Canaán, permitió que algunos pueblos se quedaran como pequeñas muestras, como pequeñitos remanentes, que a la postre se convirtieron en el gran problema de la nación. Cuando Dios les había dicho, van a eliminar todos, elimínalo, porque estos son malvados, de todo, son malvados hasta los huesos. Pero esto, ¿qué es lo que hacen? No, pues hay que dejarlos aquí. ¿Sabes por qué? Porque si los dejamos aquí, ellos se van a quedar, pero con condiciones. Y la condición es que ellos sean nuestros esclavos y nos paguen tributo a nosotros. Mira el pensamiento de los judíos. Bueno, de los hebreos en el entonces, ¿verdad? Uh-huh. Ellos no tienen que pagar tributo y nos tienen que pagar y van a ser nuestros esclavos. Por eso hay que dejarlos ahí. Pero pasan años y a la postre, esas pequeñas muestras que dejó el pueblo de Israel se convirtieron en grandes problemas para Israel. Al punto, hermanos, que después con quien tuvo problema Israel era con estos remanentes. No era con otras naciones, eran con estos remanentes que estaban en medio de Israel. Por eso, y uno quiere decir, ¿y Dios por qué dijo que mataran? Si Él estaba a favor de la vida, pero Dios conocía. Entonces vamos a decir que los sodomitas y la gente de la época de Noé, que la Biblia nos narra, que eran perversos, eran malvados. Noé se pasó predicando 120 años y nadie le quiso hacer caso, más lo tomaron por loco. Y uno dice, ¿pero por qué Dios? No. ¿Por qué el hombre tiene la capacidad de emitir juicio moral contra Dios, sabiendo cómo es el hombre? Porque el hombre para entonces estaba en pecado y Dios conocía el corazón del hombre. Dios sabía lo que estos hombres iban a hacer. Pareciera que la ética del hombre prevalece sobre la ley de Dios. Y algunos no tienen ni ética. Pareciera. Porque si recordamos años atrás, Jorge, el homosexualismo se metió a la televisión como algo sencillo, como una broma, como un chiste. Se recuerda, no sé si ustedes se recuerdan. Así es. El homosexual, ¿cómo llegó el homosexualismo a pegar fuerte? Se metió a través de la televisión. El hombre lo hacía de homosexual y todo bien bonito, ¿verdad? Era ético, tenían ahí su lado, pero ha pasado mucho tiempo. Hoy ya no es ese homosexualismo que antes uno lo miraba por fastidio, por chiste. Y ahí va la razón donde Dios dice, hay que rasgar de raíz con todo al pecado, porque mira, hoy va ya usted lo que está sucediendo en Canadá, lo que se están levantando estos poderosos del movimiento LGTB, lo que se están levantando contra la iglesia, contra la predicación de la palabra de Dios, porque ellos lo permitieron, ellos no rasgaron desde raíces.
Y pareciera que es un problema, la ética nuestra está por encima de la ley de Dios. Y eso es lo que se está manifestando en las redes sociales. La ética tuya, la ética del homosexualismo, la ética del aborto está por encima de la ley de Dios. El pecado pareciera que está tomando posición. O es relativo también. Naturalmente, todo es un relativismo en este tiempo. Así que son problemas éticos que presenta la palabra de Dios. Son problemas éticos, pero Dios tiene la solución. Amén. Y sabía por qué lo hizo en el tiempo. Así es, sabe por qué Dios lo hizo. Este es su programa Verdades Eternas. Nos vamos a un corte y regresamos. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir con nuestra adoración, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, beso tus pies delante de todos. Y no importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de. Solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Traigo mi perfume con nuestra adoración. Hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todo. Regresamos después de escuchar esta hermosa alabanza. No importa lo que la gente piensa de nosotros, lo que nos interesa es lo que Dios piensa de nosotros. Amén. Pareciera que fuera ético esto también, Guido. También importa lo que la gente piensa de nosotros, porque somos la luz y la sal de esta tierra. El problema es que la gente no conoce el corazón. Aleluya. Ajá. Y la intención tampoco. Y tantos problemas éticos que pareciera que la Biblia está lleno de problemas éticos. El mundo, Jorge, está lleno de problemas éticos. Las redes sociales, tú miras de un lado es 6, para el otro lado es 9. Excelente. Sí. Cuando leemos la Biblia, pues Dios nos habla y parece ser que Dios es radical, pero Dios es radical, o sea, Él sabe lo que está haciendo, lo que está diciendo, su conocimiento eterno y anticipado lo hace ver las cosas realmente como son. Dice que Jehová conoce el corazón del hombre. Pareciera ser que una persona es buena, pero Dios dice, tú has visto lo externo, pero yo veo el corazón. Amén. ¿Lo hace o no lo hace? Cuando el profeta Samuel llega para poder ungir un rey, que él vea a aquel joven hermoso y así como
Jorge Martínez. Este será. Y le dice Dios, no, le dice, tú estás viendo lo de fuera, no es este. O sea, de eso estamos hablando nosotros. ¿Qué dice Dios? Cuando vayas a la tierra de los jebuseos, heveos, dice, no hagas alianza con ellos, sino que extermínalos. Hasta los niños de pecho. Y uno dice, wow, Dios mandó a matar a los niños. Pero mi hermano Guido dijo algo tremendo. Dice que todos nacimos bajo pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios lo dice. Entonces, estos niños ya de 8, 9, 10 años, 11, 12 años, crecieron viendo a sus padres practicando ese tipo de ritos o adoración a dioses ajenos. Entonces Dios les dice a Israel, no los dejarán con vida, no vaya a ser que ellos os inciten a vosotros a hacer lo mismo, a adorar sus dioses, y vosotros pequéis contra mí. De hecho, lo que no se cortó de raíz, pues fue el problema que tienen hasta el día de hoy Israel. Uh-huh. Israel tiene dentro de su nación, naciones, así como lagunas. ¿Y qué sucede? Que pues tiene guerras. Cada momento. Desde el interior lo atacan a él, dentro de su misma tierra, ¿verdad? Hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy ese es un problema que tiene por moralistas. Por moralistas los por judíos. Convenencieros, creo que es la cosa. Porque les convenía. Y por eso tenemos problemas hoy en día. Que el Señor, pues, Dios ha dicho que hay cosas que se deben de atacar de la raíz. Pero las naciones ahora se han levantado grupos de hombres, digamos, apoderados, ¿verdad? O empoderados por el dinero, para crear, digamos, un caos en medio de una sociedad que quieren doctrinar a nuestros niños e imponernos por medio de la política cosas que moralmente no son aceptables por una sociedad sana. ¿Sí o no? Aún los malos no aceptan, digamos, en sí el homosexualismo. Y que ahora, de hecho, nos quieren doctrinar. O sea, eso no tiene razón de ser, pero como no lo pueden lograr a través de que lo quieren imponer por medio de la ley, usando el Estado. Jorge, ahora tú hablabas algo acerca de Israel que permitió que hay pequeños países dentro del mismo Israel que lo atacan, ¿verdad? Exacto. Y conocemos, y Guido nos decía que ellos lo dejaron para poder recaudar impuestos, para que sean esclavos. Y diríamos la ignorancia o la tolerancia de las personas que no conocen la realidad, siguen diciendo que Israel es el pueblo de Dios, tenemos que adorar, tenemos que orar por ellos, tenemos que hacer las cosas bien. Y si bien es cierto, Israel es uno de los países que aprueba el homosexualismo. En las calles de Israel ves banderas de lesbianismo. Podemos darnos cuenta el no haber erradicado con todas esas costumbres paganas. Hasta hoy en día lo tiene a Israel en el ojo de la tormenta, y la ignorancia, voy a decir así, la ignorancia de los cristianos. Decimos, oren por Israel, porque Israel es la nación de Dios, pero mira las consecuencias, el caos que está causando esta nación, ¿verdad? Y vemos pues el no poder haber erradicado todos estos problemas en su debido tiempo, también ha traído problemas a la iglesia. O sea, la iglesia de hoy en día, los pastores de hoy en día, no cortan del pecado de raíz. La ignorancia de solapean el pecado. O sea, la ignorancia de no conocer la escritura o de ignorarla. Digamos, en este caso, si nosotros como cristianos o pastores la ignoramos, pues estamos tolerando, ¿va? Pero no podemos hacerlo conociendo el final, porque la Biblia nos habla del final. Así es. A nosotros nos está diciendo Dios lo que va a hacer con Israel. Yes. O sea, dice que Israel lo va a juzgar como al mundo, como a las naciones, ¿o no? La gran tribulación es para Israel, ¿o no? Así es. Es para Israel. Israel dice que una tercera parte va a quedar. O sea, si son 17 millones, van a quedar 2,5 millones en números. Así es. O sea, todos ellos se van a lamentar, y todos los demás. Pues este genocidio que viene a Israel es peor que el que implantó Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Esto va a ser peor todavía, ¿verdad? Y Dios va a entrar en juicio con las naciones del mundo a través de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque Dios lo que busca es erradicar el mal, ¿o no? Y entonces no va a ser por bombas atómicas, ni nucleares, ni nada. Dice que son castigos. Mire, lo que le pasó a Egipto, las 10 plagas de Egipto, fue una nación. Pero ahora va a ser mundial. Y eso es lo que estamos ignorando, que esto es mundial. Ya no va a ser a Egipto, va a ser al mundo entero. Y ya se está mirando, Guido, se mira toda la depravación total del hombre, yo creo en su máxima expresión, y algunos lo ven como algo sencillo, como un problema normal. Que ser tolerantes está Un de moda. problema ético, la ética social. Aún utilizamos la ética cristiana para poder manipular o para poder apoyar a pseudos cristianos. Al fin y al cabo, de toda esta controversia que hay en problemas éticos y morales, tenemos un ejemplo en la Biblia. Y el ejemplo más claro creo que es Salomón. Salomón era un rey sabio, no era cualquier rey. Él era el más sabio de todos los hombres. Y es considerado, hasta ahora, es el hombre más entendido. Pero el problema es que Dios había dado en su ley, por ejemplo, que los israelitas no se podían casar con otras mujeres. Y dice Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios impide que yo me case con un no creyente? Exacto. ¿Por qué Dios quiere, si yo lo amo y Él me ama? Pero el problema radica principalmente en las concepciones éticas, en la cosmovisión de cómo ver el mundo y cómo ver la realidad del mundo. Y el problema es eso, porque Salomón agarró mujeres como pudo, por conveniencia, por conveniencia política o por placer, cual sea el caso, que ambos eran los casos. Pero mira lo que hizo. Dios le dice a Salomón en el libro de Reyes, capítulo 11, el verso 9, dice, el verso 11 dice: y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y la entregaré a tu siervo. Hay algo que yo quiero ver esto. ¿De qué Dios estaba hablando o estaba enjuiciando a Salomón? ¿O estaba emitiendo una sentencia? Salomón había cometido una falta gravísima. Y es que no era que se hubiera casado con otras mujeres de otras naciones, sino el problema era que estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Desviaron su corazón porque lo que él hizo, hermano Jorge lo mencionó, es que él se inclinó a adorar a otros dioses por causa de las mujeres, para complacer a las mujeres. En estos tiempos hay muchos Salomones que con tal de complacer a la mujer o al hombre, hasta el trago le van a comprar. Sí, a veces le tapan el pecado a los esposos o a las esposas. ¿Por qué? Para que no le quiten el privilegio, para que los guarden, porque el gran diablo que tienen en la casa y la mujer lo tapa, o el hombre también los tapa. Eso se llama ética familiar, dice Jorge. Pero cabe dentro de la fe. Es una realidad. Es una realidad. Lo que yo quiero marcar es una realidad. Es algo que está pasando hoy, digamos. Alguien dice, no, mientras no te ha pasado a ti, tú condenas a los demás. Ajá. Entonces dice uno, voy a violar mis principios bíblicos y morales por aceptar la relación de un hijo mío con otro hombre. O sea, hablando como cristiano, yo soy cristiano y mi hijo sale con una tontera de esa. ¿Qué debo hacer yo? O sea, me dice, pero tú no dejas de ser padre. O sea, yo podría ser su padre biológico, pero no le enseñé eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Que mi hijo se va a casar, voy a ir a la boda de mi hijo. ¿Cómo es eso? ¿A quién estoy representando entonces? Tolerantes. ¿Verdad? No, yo no puedo hacer eso. Así es. Pero tienes que utilizar tu ética, Jorge. ¿Cuál? Se nos acabó el tiempo, amados hermanos. Este se puso buenísimo. Dios le bendiga. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Jorge, te puedes despedir, 5 segundos. Bendiciones a mis amados hermanos. Bendiciones a todos, hermanos. Un abrazo.
Sí, Amén. estamos los lunes a las 8:30 de la mañana y el viernes el reprise 8:30. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.